En cadena nacional, el presidente de la República informó sobre las medidas, disposiciones y prohibiciones que estarán vigentes a partir de este lunes. Gobierno confirma 156 casos positivos y 5 muertes de coronavirus en Guatemala. Presidente Alejandro Yamatei presenta 10 programas para ayudar a la población guatemalteca durante la crisis provocada por la pandemia. Mujer con COVID-19 da a luz a gemelos. Los recién nacidos dan negativo a coronavirus. Iniciaron los trabajos del 5º Hospital Temporal Modular en Santa Lucía, Cochumalguapa, que estará listo en 3 semanas. Este domingo a las 12 horas hubo repique de campanas en todas las iglesias por la resurrección del Señor y la consagración de Guatemala a la Virgen de Guadalupe. En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco insta a un alto al fuego global e inmediato para hacer frente a la pandemia del coronavirus y exhortó a perdonar la deuda de los países más pobres. Farmacias Cruz Verde, 1728, Medicinas a domicilio. Presentaron los titulares de Noticiete. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Unas felices Pascuas de Resurrección. Les saludamos a través de Noticiete en este domingo especial. Concluye la Semana Santa, que ha sido pues de una manera diferente para el mundo entero, no solo para los guatemaltecos. Sin embargo, el aspecto espiritual es muy importante con el cual iniciamos esta nueva temporada. Pero también un domingo de muchas noticias. Vamos a empezar de inmediato porque esta misma noche el presidente de la República se dirigía a la población en una cadena nacional, en un mensaje que se esperaba. La primera parte del mismo fue para reafirmar el número de casos, de los cuales pues ya había anticipado en estas horas del mediodía, pero concluimos el domingo de resurrección con 156 casos positivos de COVID-19 y desafortunadamente el número de fallecidos se eleva a 5. Quiero principiar indicándoles cómo está el estatus el día de hoy en cuanto a los casos de coronavirus. 3 casos desde las 0 horas hasta las 18 horas del día de hoy. Luego de haber hecho 171 pruebas, 3 casos salieron positivos, lo que nos hace llegar a un total de 156 casos. Quiero decirles que esos 3 casos eran de personas que estaban en cuarentena y que vienen de la contaminación de una persona que está plenamente identificada y por lo tanto no hay peligro de que esto se expanda porque estaban perfectamente en cuarentenadas y aisladas. Al día de hoy podemos decir que vamos 19 personas recuperadas. Lamentamos el sensible fallecimiento de 2 personas que nos hace llegar a 5 personas fallecidas y tenemos 131 casos activos en la actualidad en los hospitales del Parque de la Industria y de Villanueva. Para poder ir aclarando la distribución de los casos, los vamos a hacer por regiones. En los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques se concentra el 79.5% del total de los casos, con un total de 124 personas con positivos. En Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos llevamos ya 12 casos que representa un 7.7% del total de los casos. En la región comprendida en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, tenemos un total de 4 casos que hacen 2.6% del total. Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu arrojan 7 casos que representan un 4.5% del total. Por último, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, con 9 casos que hacen un 5.8% de la totalidad de los 156 casos. Por lo tanto, tenemos de esa manera distribuido para respetar la confidencialidad de las personas, porque hay algunos departamentos en donde hay un solo caso y hay un solo municipio. Y por lo tanto hay una sola persona y no quisiéramos que se viera reflejado algún acto de agresión, como ya lo hemos tenido en 3 intentos de agresión a personas, no solo las que portadoras del virus, las familias, sino incluso el personal de salud pública en el momento de llegar a hacer las pruebas.
Algo que es muy importante que se introduce a partir de mañana es el uso de las mascarillas, que incluso podrían acarrearle a la población que no cumpla con esta disposición una fuerte multa. Y también el mandatario hacía énfasis entre el distanciamiento que debe haber entre una persona y otra. Se derogan las disposiciones, como ya lo decíamos, del 28 de marzo y del 4 de abril, siendo su último día de aplicabilidad el domingo 12 de abril del 2020 a las 24 horas, exceptuando los casos que a continuación diremos. Las presentes entran en vigor a partir del día de mañana a las 0 horas. Todas las personas deben de cumplir con la norma sanitaria de distanciamiento social, desarrollando sus actividades respetando entre sí al menos 1,5 metros de distancia para evitar el contacto físico innecesario. Las normas anteriores son de cumplimiento obligatorio para funcionarios y empleados públicos, para los contratistas del Estado, las entidades de todos los organismos del Estado, entes de gobierno, empresas públicas, entidades de derecho público en general, así como para el personal diplomático. Tercero, el cumplimiento del uso de la mascarilla como medida sanitaria es obligatorio para todos los habitantes sin ninguna distinción. El uso de mascarillas con los niveles de protección necesarios en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacios o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicio y acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito, en el caso de personas presintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados y recuperados, su uso es obligatorio incluso dentro de su residencia o vivienda. En caso de incumplir el uso adecuado de la mascarilla, se considera una infracción contra la salud pública y se deberá en todo caso determinar la naturaleza de la sanción conforme al Código de Salud, la Ley de Orden Público o el Código Penal, según corresponda. Hago énfasis que la multa puede oscilar desde 7.000 quetzales hasta 150.000 quetzales el no uso de la mascarilla en lugares públicos. Cuarta, la suspensión de labores y actividades en el sector público y privado. Se suspende la asistencia a labores y actividades en las entidades del Estado, del organismo ejecutivo, así como el sector privado, hasta el domingo 19 de abril del 2020 inclusive. Este plazo podrá reducirse o ampliarse por disposición presidencial. Se exceptúan de la presente suspensión los entes públicos y los funcionarios públicos el personal de la Presidencia de la República y los integrantes del Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas. Las autoridades superiores y administrativas de cada ente estatal, el personal incorporado para atender el estado de calamidad, el personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y defensa nacional, así como el sistema penitenciario. El personal de recaudación tributaria, aduanas, migración, sistema portuario nacional y aeroportuario. El personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. El personal de cualquier otro servicio público esencial e indispensable, tanto de las dependencias del organismo ejecutivo como de las entidades descentralizadas y autónomas del país, incluyendo las municipalidades y las que forman parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. Y aunque la consulta externa de los hospitales nacionales continúa cerrada, el mandatario hacía ver la necesidad del funcionamiento de los mismos, así como también de los servicios de suministro, de tal manera que también hace énfasis en el horario que pueden operar los mercados, estando bajo el control de las diferentes municipalidades del país. En el caso de los hospitales públicos, se mantienen cerradas las consultas externas y todos los centros privados de atención de emergencias, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios continuarán abiertos. Los servicios de suministro de agua a la población en cualquier modalidad. Los servicios públicos y privados de extracción de basura y desechos. Los servicios de seguridad pública. Las empresas de seguridad privada y transporte de valores, quienes deberán prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia y estar debidamente identificados.
los servicios de aeronavegación, los servicios de telecomunicaciones, telegráfico y de correo, el sistema portuario nacional y aeroportuario y las entidades y sistemas de seguridad portuaria y aeroportuaria. Podrán también el transporte pesado de carga y se restringe la circulación y tránsito del transporte pesado de carga en los municipios de Guatemala, Mixco y Villanueva del departamento de Guatemala en los horarios comprendidos de 4 a 9 de la mañana y de 14 a 17 horas de lunes a sábado. Esta restricción es de carácter general sin excepción alguna. La industria alimentaria y de producción agrícola continuará con sus labores, al igual que la industria farmacéutica, especialmente en las farmacias y droguerías, incluso con el servicio a domicilio que podrá ser prestado las 24 horas del día. La industria de productos para la higiene de salud y la higiene personal, la industria de energía, transporte y comercialización de combustibles, incluyendo las gasolineras, derivados y gas propano, podrán estar también abiertas las 24 horas. Las actividades sujetas a restricción de horario se cierran y se mantienen cerrados, mejor dicho, todos los centros comerciales afines o similares por restricciones de salud pública las 24 horas del día, con excepción de los locales que presten servicios públicos esenciales o que estén establecidos en las presentes disposiciones. Se exceptúan de la restricción anterior los servicios o comercios que se describen a continuación. Dentro del horario de las 4 de la mañana a las 16 horas podrán realizar sus actividades cumpliendo con el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla los comercios o servicios siguientes: los supermercados, abarroterías y tiendas de barrio, los hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación que deberá ser hecha en la habitación de los huéspedes bajo su estricta responsabilidad. De igual manera, los bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas, las actividades agrícolas, pecuarias, fitosanitarias y de recursos hidrobiológicos, las actividades ganaderas y el transporte de ayuda humanitaria. También podrán hacerlo los restaurantes prestando el servicio de alimentos únicamente por ventanilla hasta las 4 de la tarde o por procedimiento de llevar las 24 horas del día, si lo desean, servicio a domicilio para que puedan alimentar a la población que así lo desee. Eso sí, el transporte que deberán utilizar deberá estar debidamente identificado. Los mercados municipales y cantonales, en virtud de la concentración de personas que generan la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los correspondientes registros y controles extraordinarios, va a ser permitido que sigan abiertos, pero los horarios serán restringidos de 4 de la mañana a mediodía, es decir, de 4 horas a las 12 del mismo día. También se manifestaban restricciones para el consumo y la venta de licores, y también vuelven a quedar prohibidos los eventos de todo tipo. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 15 horas hasta las 4 del día siguiente. El consumo de las bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares públicos se encuentra totalmente prohibido desde el día de mañana hasta el domingo 19 de abril a las 24 horas. Se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en cualquier lugar. Segundo, se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Tercero, se prohíbe el funcionamiento del transporte público colectivo de pasajeros, tanto urbano como extraurbano, exceptuándose el transporte por motivos de salud y el contratado por las empresas que se encuentran dentro de las excepciones contempladas en estas disposiciones para movilizar a sus trabajadores o personal con autorización previa obtenida en el Ministerio de Economía. Cuarto, se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios con el propósito de evitar la contaminación, así como en los lugares de reclusión de los menores en conflicto con la ley penal en todo el país. Quinto,
Se prohíben las visitas a todas las instituciones de asistencia a personas de tercera edad o adultos mayores, en especial por el riesgo que tienen por el virus COVID-19. Sexto, se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, medicina, combustibles o cualquier tipo de clase de bienes que sean necesarios y que se relacione con el combate a la pandemia COVID-19. Esta prohibición incluye el aumento injustificado en los precios de venta a los consumidores o al propio Estado. Séptimo, se suspenden todas las celebraciones y actividades religiosas presenciales, sea cual sea el número de personas, hasta el 19 a las 24 horas. Bien, prácticamente todas estas medidas aplican para todo el país sin excepción y son para el término de unas semanas en su mayoría. Pero hay más prohibiciones y disposiciones gubernamentales de las cuales tendremos también el resumen para ustedes cuando volvamos de la primera pausa comercial de esta noche. Quédese con nosotros. Aquí estamos de regreso con más de Noticiete Dominical, hoy por cierto domingo de resurrección, y vamos a seguir recopilando algunas de las disposiciones y medidas de las que daba lectura el presidente durante la cadena nacional de esta noche. Se refería precisamente el mandatario al cierre de las fronteras. Con relación al ingreso y salida en las fronteras de la República de Guatemala, quedan las disposiciones siguientes. Hemos decidido continuar con el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional con las siguientes excepciones y consideraciones. Se permite el ingreso de los guatemaltecos, de los residentes permanentes y del cuerpo diplomático acreditado en todo el país. Los casos excepcionales debidamente determinados por la autoridad administrativa correspondiente, previa aprobación y supervisión directa del ente rector de salud y acompañamiento y en coordinación con el Ministerio de Gobernación. Todas las personas descritas anteriormente deberán someterse a una cuarentena obligatoria sin excepción, de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, incluyendo aquellos que gocen de cualquier clase de inmunidad o prerrogativa. El Ejército de Guatemala, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República, la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes y reglamentos militares, así como la Ley de Orden Público, deberá realizar el despliegue operativo que impida el ingreso de personas en las franjas fronterizas. Se permite la salida del territorio de la República de Guatemala a las personas extranjeras bajo su estricta responsabilidad, quienes podrán salir por las fronteras de los estados vecinos que autoricen según su propia normativa. Se exceptúa de la prohibición de ingreso o egreso de las fronteras de la República el transporte de correspondencia y carga aérea, marítima y terrestre, de importación o exportación. Los pilotos y toda la tripulación de los transportes deberán cumplir con las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al arribo a Guatemala durante su estadía en el territorio nacional y deberán abandonar inmediatamente luego de la entrega de la carga o en caso sujetarse a la cuarentena obligatoria. Se permite el ingreso al país de tripulación o pasajeros extranjeros de carácter humanitario previa autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa las disposiciones presidenciales migratorias serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar del contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes. Hay que tomar en cuenta que continúan las restricciones de locomoción interdepartamentalmente, como ya se había establecido días atrás. Y también, importante, continúa el toque de queda de 4 de la tarde de un día a 4 de la mañana del siguiente. Se establecen las restricciones de libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y circulación de personas, tripulación de pasajeros,
vehículos o todo tipo de transporte terrestre y particular y de pasajeros entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente. Es decir, el toque de queda se mantiene exactamente igual. La presente restricción entra en vigor el día de mañana a partir de las 0 horas y estará vigente hasta el domingo 19 de abril del presente año inclusive. Quede limitada la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes sujetos únicamente a su propio domicilio, es decir, la circunscripción departamental por una semana más. El tráfico interdepartamental se mantiene prohibido. Se exceptúan de estas anteriores las personas que trabajan en departamentos distintos a su domicilio y que realizan labores de las empresas o entidades que deben continuar prestando sus servicios o actividades, que deberá ser debidamente comprobado y autorizado. También quedan exentas de esto las personas expuestas y de alto riesgo a su salud, se sujetan a una restricción residencial en virtud del alto riesgo de contagio, por lo que se restringe la libertad de locomoción en todo el territorio nacional de las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres en estado de embarazo y de niños, especialmente yendo a los mercados y los comercios que están permitidos. Esta limitación se aplica desde el 13 de abril hasta el 20 de abril a las 4 horas de la mañana. La restricción de viajes personales y recreación continúa. Se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República en vía terrestre, aérea, marítima, mar, lacustre o fluvial, con relación a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Esta limitación aplica de igual manera desde el día de mañana a las 0 horas hasta el lunes 20 a las 4 de la mañana. Las actividades personales o de visita familiar restringidas en esta normativa podrán realizarse exclusivamente dentro de la circunscripción municipal o departamental y únicamente en los horarios permitidos entre las 4 y las 16 horas, bajo la estricta responsabilidad de cada habitante. Queda prohibida la visita de recreación personal, familiar o social a playas, lagos, lagunas, ríos o similares, así como asistir a cualquier actividad en áreas públicas, lugares turísticos o históricos durante toda esta semana hasta el 20 de abril a las 4 horas. Hay que tomar en cuenta estas disposiciones de las prohibiciones, toda vez que algunos guatemaltecos todavía intentaron ir a los centros turísticos o de recreación durante la Semana Santa, pero hay algunas personas que constituyen excepción en este tema de la circulación, tal como lo explicaba el mandatario. Se exceptúan de la restricción a las siguientes personas, es decir, pueden trasladarse en cualquier momento las personas que se encuentran en tratamientos de enfermedades crónicas o degenerativas. Para ello, su médico responsable deberá expedir el documento que lo acredite y anotar un número telefónico para su verificación. Además, se podrán llevar a cabo todos los traslados de urgencia que sean por motivos de salud. Quedan exentos de las limitaciones el personal de los medios de comunicación y difusión, que lo único que deberán es portar su identificación para que no tengan ningún problema en el cumplimiento de sus actividades informativas. Y eso sí, les pedimos que cumplan con los protocolos de prevención y salud ocupacional para que podamos llevar a cabo sus actividades sin ningún contratiempo. Quedan asimismo exentos los profesionales y técnicos que desempeñen sus servicios de salud debidamente acreditados, los abogados debidamente identificados y que demuestren fehacientemente que se encuentran ejerciendo su profesión con el objeto de auxiliar una causa penal por delito o falta flagrante o, en su caso, la presentación de garantías constitucionales. Esta excepción no es extensiva a sus acompañantes. También es muy importante para aquellos que llegaran a irrespetar el aislamiento o la cuarentena, serán penados incluso con prisión. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena
o quienes colaboren con ello serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes que pueden alcanzar hasta 6 años de prisión. La vigilancia epidemiológica y los cordones sanitarios son necesarios para el bienestar de la población, de los habitantes, y se llevarán a cabo en la circunscripción territorial que determine la autoridad de salud conforme a sus procedimientos y protocolos, de manera tal que se establezcan la vigilancia epidemiológica y los cordones sanitarios en los lugares en donde se determine. Y estos deberán permanecer, todas las personas establecidas dentro del cordón sanitario, en su residencia y usar mascarilla en su vivienda y al momento de trasladarse en la vía pública o ingresar a cualquier instalación privada o pública del lugar al cual fue restringido. En caso de incumplimiento de lo que aquí establecido, se considera una contravención de las medidas sanitarias de salud pública y será sancionado drásticamente conforme el procedimiento penal establecido en la ley. Finalmente, un tema que todos esperaban y muy importante, la suspensión de actividades escolares hasta el 30 de abril, tanto para establecimientos públicos como privados de todo nivel. Las clases en todos los grados, tanto en lo público como en lo privado, desde el nivel preprimario hasta las universidades, quedan suspendidas hasta el 30 de abril. Por lo tanto, no hay clases. Pero seguiremos teniendo a través de los medios de comunicación que ya nos están apoyando en la televisión y en la prensa, con las clases y las guías didácticas hacia los niños para que no perdamos tiempo, pero también estaremos recuperando el tiempo, Dios mediante, no teniendo vacaciones de medio año, porque prácticamente hemos tenido de más en este periodo. Bueno, así se dirigía el mandatario a toda la nación, prácticamente medidas para una semana más que eventualmente podrán ser revisadas y 3 semanas más prácticamente también para todos los estudiantes aún en casa recibiendo sus clases virtuales. Nos vamos a la pausa, volveremos, tenemos importante información para ustedes. Quédese con nosotros. Pero con mucho entusiasmo, Su Santidad el Papa Francisco presidió la celebración de la Pascua y la Resurrección en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Y ahí exhortaba a todo el mundo a dejarse contagiar, pero del amor y la esperanza, y a orar por los afectados del COVID-19. Cristo, mi esperanza è risorto. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Contagio che si trasmette da cuore a cuore. Es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No. No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi,
No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Con estas reflexiones, quisiera desearle a todos buena Pascua, una feliz Pascua. Precisamente el domingo de resurrección fue propicio para que las iglesias alzaran al vuelo sus campanas y el repique elevara oraciones a Dios nuestro Señor para el cese de la pandemia y también en intercesión ante la Virgen de Guadalupe. Eran las 12 del mediodía y poco a poco cada campana se escuchaba en las calles del centro histórico y a nivel nacional, con un sonido de tristeza, pero a la vez de esperanza en superar toda adversidad. Para muchos fue un domingo de resurrección atípico y que quedará marcado en la vida de cada guatemalteco. Tal y como lo detalló el Consejo Episcopal Latinoamericano, el objetivo de este acto era para solicitar al Creador y a la Virgen de Guadalupe el cese de la pandemia. En nuestros pueblos existe una fe profunda a la Santísima Virgen María. Y siempre en momentos críticos como epidemias, pestes y guerras, han suplicado con confianza la protección maternal de la Madre de Jesús. Emperatriz de América, para pedirle la salud y el fin de la pandemia, poniéndonos bajo su mirada amorosa en estos momentos difíciles en los que ella puede abrirnos las puertas de la salud, la esperanza y la alegría. Tal y como se detalló por representantes de la CELAM, en estos días de dolorosa prueba, fruto de la pandemia del coronavirus, se busca ofrecer oración, esperanza y en especial en un domingo de resurrección para fortalecer la fe en el Creador. También el pastor Robin García enviaba un mensaje de agradecimiento a la labor que realiza el personal de salud ante el coronavirus. Asimismo, Monseñor Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, brindaba un mensaje de esperanza, fraternidad, fortaleza y ánimo por la situación que vivimos. Soy el pastor Robin García y hoy me uno a tanto guatemalteco que está agradecido por la ardua labor que realizan hombres y mujeres del Ministerio de Salud Pública y todos aquellos buenos chapines que están haciendo un cerco de protección para resguardar mi vida, mi familia y mi salud. Muchísimas gracias, porque a costa de su tiempo, de su salud, de su familia, aún de su vida, nos están resguardando. Que Dios los bendiga, que Dios los recompense, los cuide y los guarde, porque con lo que ustedes realizan, hacen ver el valor que tiene mi salud y mi vida. Gracias. Juntos saldremos adelante. Estimados televidentes, les habla Monseñor Gonzalo de Villa, obispo de Sololá, Chimaltenango y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Quiero en ese sentido y a nombre de la Iglesia Católica de Guatemala dar un mensaje de saludo, un mensaje de ánimo, un mensaje a todos los pobladores de Guatemala, sea cual sea su fe, su religión. Quiero dar un mensaje de ánimo en el que también esta alegría de la Pascua la vivamos y agradezcamos a Dios por la vida, por el don de todo lo que recibimos día a día, y que también sea un mensaje en el que felicitamos y animamos de manera especial a todos aquellos que están trabajando en las emergencias, en los hospitales, en los centros de salud, en los equipos de bomberos, en todos aquellos que hoy se sacrifican para que se mitigue al máximo el efecto negativo de este coronavirus.
Quiero finalmente darles a todos, en medio de este tiempo de calamidad, un mensaje de ánimo, fortaleza y bendición. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios nos ayude a todos a salir adelante en este tiempo de crisis, apoyados en Él. Mañana y los días subsiguientes de Pascua, en la mayoría de iglesias católicas de Guatemala se tocarán las campanas como una señal de alegría y esperanza, de fuerza y de voltearnos hacia Dios para pedirle que bendiga a este país y que aleje el coronavirus de entre nosotros. Este será el mensaje desde mañana. Al mantener 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, evita inhalar el virus en caso que una persona contagiada tosa o estornude. Se registró un incendio en la aldea El Fiscal de Palencia, departamento de Guatemala. Nuestro compañero Daniel Coín tiene más detalles al respecto de lo sucedido en la cobertura también de los cuerpos de socorro. Adelante, Daniel, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Luis Pellecer, amable televidente de Noti7, y es que me encuentro junto con Gary Alexander de Bomberos Voluntarios, junto con Melvin García. Nos hemos trasladado a la aldea El Fiscal, jurisdicción de Palencia. Gary, un pavoroso incendio. Bomberos Voluntarios trabajan en la zona para evitar que se extienda. Sí, buenas noches. Queremos dar a conocer que Bomberos Voluntarios trabajan en este sector por más de 2 horas y media. En este lugar se han movilizado varias unidades, motobombas y cisternas, ya que por causas desconocidas se produjo un incendio forestal de grandes proporciones que amenaza con propagarse a más de 8 viviendas en este lugar. Queremos hacer mención que en este lugar estamos haciendo un trabajo de contención de las llamas, ya que el incendio comenzó como a 500 metros y se ha extendido hacia este lugar. En este lugar estamos trabajando con una motobomba y un cisterna, y del otro lado estamos trabajando con 2 unidades de abastecimiento. Complicada la situación, oficial, combaten esas llamas. Sin embargo, ¿cuál podría haber sido la razón de este siniestro? Según la información que tenemos hasta el momento de los vecinos y personas que residen en este lugar, en el fondo de este barranco funciona un predio que se entra por otra carretera aledaña a este sector, en el cual posiblemente algún material químico o algún tipo de basura que por el intenso sol que se ha vivido durante esta semana y estos días pudo haber causado de que este incendio se iniciara. Claro, rápidamente, oficial, las recomendaciones a los ciudadanos para evitar que estos incendios continúen, ya son varios a nivel nacional. Así es, le comento que Bomberos Voluntarios ha cubierto más de 3 incendios forestales en lo que va solo empezando esta Semana Santa. 3 incendios forestales por sector. Hablamos del sector de Mixco, Chinautla, el área de la ciudad y la región metropolitana. También se han extendido estos incendios. La recomendación que Bomberos le hace a la población es de que limpien sus áreas aledañas a sus viviendas, que colindan con barrancos y que no tiren algún tipo de basura. Gracias, oficial Gary Alexander. Importante información. Junto con mi compañero Melvin García nos hemos trasladado hacia este sector. Arduas las tareas de los cuerpos de socorro, bomberos voluntarios, para erradicar este tipo de siniestros que podría prevenirse. Sin embargo, nuevamente pudo ser provocado por la mano del hombre, según información preliminar. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Melvin García. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Daniel Coín, por la información. Un posible origen en esta situación de los incendios forestales que, debido a las altas temperaturas, ya lo apuntaban, se han registrado en buen número durante los últimos días. Y es que hoy la temperatura llegó hasta 40 grados en Zacapa, en Puerto Barrios también hubo altas temperaturas, y 41 grados en Petén, digamos la costa sur, que alcanzó 35 y 36 grados centígrados por momentos. Nos vamos con esto a la pausa, volveremos de inmediato, tenemos más para ustedes. Seguimos con más, y en medio de la situación que afrontamos, por más difícil que sea, siempre hay esperanza y vida. Hoy el propio presidente de la República daba a conocer el nacimiento de 2 nuevos casos, de 2 bebitos. Se trata de gemelos que tuvo una mujer que había padecido el COVID, que lo padece, pero afortunadamente ellos dan negativo en cuanto a la enfermedad se refiere y ya están en cuidados especiales.
Nosotros hemos decidido guardar totalmente el hermetismo por varias razones. Ya nos trataron de linchar a varias familias porque uno de sus familiares tiene COVID-19. No podemos decir nosotros de dónde son los casos. Discúlpenme, no decimos. Pregúntenme cuántos casos, con mucho gusto. Quiero anunciarles que tenemos 2 casos nuevos al día de hoy nada más y lamentablemente fallecieron 2 personas. Uno, un hombre de 57 años de edad que tenía 3 semanas de estar luchando por su vida en el intensivo. Nos duele muchísimo que se nos haya ido porque había hecho fallo renal, lo habíamos logrado sacar adelante. Y la otra, un hombre de 74 años con cáncer. Él tenía un cáncer y le dio coronavirus y el coronavirus, pues lógicamente por su condición, avanzó fulminante, entró antier y murió hoy en la madrugada, ayer en la noche. Tenemos que lamentar 2 casos positivos, pero más lamentamos 2 casos negativos. Pero también tenemos que decirles que dentro de todo la vida sí. Tuvimos una madre que dio a luz mediante cesárea a 2 gemelos y la madre es positiva. Los gemelos inmediatamente fueron trasladados a aislamiento, están bajo aislamiento. La madre está en perfecto estado de salud, está positiva, tiene coronavirus, pero los niños no. Están sanos y esperamos en Dios que sigan así, libres de infección. La vida sigue, muchachos. Y vamos a tener el primer caso que tenemos en Guatemala de una mujer infectada que da a luz y fue gemelos. Vamos ya a ponerle punto final a esta edición de Noti7 y lo hacemos con una noticia positiva, ya que hay buenas noticias en medio de la pandemia. La vacuna contra el coronavirus podría estar lista en septiembre próximo. Se trabaja ya en una primera versión que se probará en 2 semanas. Con esto nos vamos a despedir. Les deseamos lo mejor, felices Pascuas de Resurrección y ojalá que pues, noticias como esta sigan llegando y que usted siga colaborando con las disposiciones que empiezan a regir. Buenas noches y hasta mañana. Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, trabaja en una vacuna contra el coronavirus y posiblemente podría estar lista para uso público para septiembre, según informó el periódico londinense The Times. Eso es casi posible si todo va perfectamente. Tenemos que ir por eso. Nadie puede dar garantías, nadie puede prometer que va a funcionar y nadie puede dar una fecha definitiva. Pero tenemos que hacer todo lo que podamos tan rápido como podamos, dijo la científica en entrevista. El grupo ya ha desarrollado una primera versión de la vacuna, que estará lista para entrar en ensayos clínicos en 2 semanas. Para Gilbert, su vacuna tiene un 80% de posibilidades de éxito. La científica explicó que fabricar la vacuna debe pasar por estudios clínicos bajo condiciones estrictamente controladas, certificadas y calificadas. Necesitan la aprobación ética y la aprobación regulatoria. Además, para que una vacuna pueda ser lanzada en septiembre, habría que fabricar millones de dosis, incluso antes de que estos estudios concluyan. Sin embargo, esta sigue siendo una esperanza ante la pandemia que aqueja al mundo entero.